Buenos días, jueves 30 de noviembre, retomamos nuestro espacio de Reyes y Profetas. Estamos leyendo el libro de Shmuel, el primer libro de Shmuel, en su capítulo, creo que era el 11, ahora vamos a buscar y poner, y el versículo 9. Esperen que compartimos pantalla. Sí, Shmuel 11, versículo 9. Y si recuerdan, el rey Shaul, si bien ya estaba ungido, todavía no estaba reconocido, y habíamos empezado a leer los versículos previos que hablan de Amón, uno de los pueblos del norte, que empieza a amenazar a una zona de Israel, a la gente de Yabesh Gilad, y los obliga a someterse y a sacarse un ojo, y la gente de Yabesh Gilad manda mensajeros a ver si hay algo para hacer o no, si lo van a enfrentar o se van a entregar y se van a rendir. Hasta ahí habíamos leído, y entonces, y dijeron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los hombres de Yabesh Gilad: mañana, cuando caliente el sol, seréis librados. Entonces los mensajeros fueron y lo anunciaron a los hombres de Yabesh, y estos se alegraron. Habíamos hablado un poquito la semana pasada, y para volver a ponernos en tema de a poco en lo que estamos estudiando, que una cosa es el rol formal y otra cosa es el rol real, o el poder formal y el poder real. Cuando a vos te dan un cargo, te dan un título, te ponen en un lugar, no significa que tengas esa autoridad, que tengas ese reconocimiento o que puedas realmente producir cambios desde tu lugar nuevo. Para hacerlo, tenés que ganarte ese lugar. Para poder impactar, para poder transformar, tenés que lograr ese puesto. Entonces, Shaul era rey, pero le faltaba ser reconocido. Y acá aparece la oportunidad para instalarse en su cargo. Vamos, ustedes me podrán decir, pero ¿se acuerdan que lo eligió Dios? ¿Que fue Shmuel y dijo, este es el candidato de Dios? Bueno, para que vean que el pueblo judío no siempre fue tan religioso como se cree y que nuestra generación es la que está perdida. Muchas veces pensamos, no, los judíos hace mucho tiempo eran todos súper creyentes y eran todos súper buenos y nosotros somos un desastre. No es tan así. Tenemos un pueblo acá que, por más que el profeta dijo que el candidato Saúl era el elegido de Dios, no es que frente a un problema de la gente de Yabesh Gilad vino y dijo, bueno, ahora que tenemos un rey, vamos a enfrentar al enemigo. No sabían qué hacer, hasta dudaron si tenían que sacar un ojo, y vinieron con el susto a ver si había alguna una chance o alternativa. Y ahora viene la oportunidad del rey de empezar realmente a unir a las tribus y a transformar las 12 tribus en un reino. Y este es otro de los momentos fundantes de nuestro pueblo. Y quiero encarnarnos rápidamente de lo que venimos estudiando los que estudian conmigo hace muchos años. El judaísmo empieza con una persona que solo involucra a su esposa y su sobrino. Después el desafío que leemos en todo Bereshit es cómo este judaísmo deja de ser un tema personal y pasa a ser un tema familiar. Si leen todo el libro de Bereshit, es la transformación del judaísmo personal en un judaísmo familiar. Si leen los 4 libros siguientes, van a ver cómo el desafío es transformar el judaísmo de un tema familiar en un tema tribal. ¿Cómo extendemos el judaísmo no a los ámbitos de una familia, sino a 12 tribus en donde puedan convivir y coordinar acciones, pero siendo cada una tribu separada? Y a partir del libro de Yoshua hasta acá empieza un proceso de transición que quiere transformar un judaísmo tribal en un judaísmo nacional. Y fíjense que en el libro de Jueces que leímos y en el de Yoshua, lo que los unía, lo que cosía ese vínculo, eran amenazas esporádicas externas. Pero cuando desaparecía la amenaza, desaparecía la cohesión. Sin enemigo externo, deja de haber necesidad de unión.
Bueno, acá se plantea un salto en ese concepto hacia la idea de una unión independientemente del peligro externo. Pero hasta que no haya un peligro externo, no se puede consolidar esa unión. Esta es la primera oportunidad de Shaul de empezar a transformar un grupo de tribus en una unidad nacional. Y quizás como para dejar una pregunta para que cada uno se lleve si tiene ganas, es ¿en qué nivel de judaísmo estoy yo? ¿Mi judaísmo es un tema personal? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema comunitario? ¿O es un tema global? Mi judaísmo me preocupa en mi comportamiento, en la vida familiar, en la pertenencia y activismo comunitario, o cualquier cosa que le pase al pueblo judío en cualquier lugar del mundo me afecta. Y ahí cada uno tendrá la posibilidad de encontrar su respuesta y a la vez contestarse, lo mismo que acá en este texto, mi identidad judía se reafirma permanentemente porque voy encontrando valores positivos de vida que me identifican, o mi vida judía se manifiesta cada vez que siento amenazada la existencia de mi pueblo o hay un enemigo externo que me lo recuerda. ¿Por dónde viene? ¿Por lo que quiere construir Shaul, que es un reino que los una a todos independientemente de que no haya amenaza? ¿O es, vengo a buscar al rey cuando tengo miedo de una amenaza externa? Bueno, preguntas de identidad judía que cada uno puede hacerse o no, en función de qué momento de la vida esté pasando. Y dijeron los hombres de Yabesh, mañana saldremos a vosotros y podréis hacernos lo que sea bueno a vuestros ojos. A la mañana siguiente, Shaul dispuso al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento al amanecer e hirieron a los de Amón hasta el mediodía y sucedió que los que quedaron fueron dispersados, no quedando 2 de ellos juntos. Y no hay demasiado detalle para transmitir esta victoria militar. No importa tanto. Acá lo que importa en este texto es la idea de que un pedazo de una tribu, una parte del pueblo, se sintió amenazada y un rey viene con soldados de todo el pueblo, de todo Israel, a rescatar a este grupo de gente y a castigar a los enemigos que amenazaban la vida de esta gente. Lo que el texto acá quiere resaltar más que nada es que acá va a nacer el primer Estado de Israel. Y quizás remarcando que cuando Dios lo eligió no alcanzó. Y cuando Shmuel le hizo el pacto, no fue suficiente. Y que la gente muchas veces en el momento acuerda, pero después descree. Y que hace falta seguir trabajando siempre en la fe y en el compromiso de la gente. Esto es como que el día de Yom Kippur fue el día en el que Shmuel ungió a Shaul con acuerdo de Dios. En el día de Yom Kippur, todos estamos en la sinagoga creyendo. Al mes, ¿seguimos en el mismo estado? A las 2 semanas, ¿seguimos bajo ese mismo efecto? ¿O cualquier cosa que nos pasa nuevamente pone en duda nuestra fe, nuestra creencia y hay que seguir trabajando en eso? Así que acá hay una rápida victoria militar, sin demasiado detalle, eh, sin demasiada profundidad en el relato, porque lo importante es lo otro que estamos hablando. Anita me hizo acordar a Martín Fierro, que los hermanos sean unidos. Ok. Bien, vamos a continuar. Y el pueblo dijo a Shmuel, ¿quién es el que dijo, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que los matemos. Bueno, había división en el pueblo de Israel.
estaban peleados. Peleados en sentido distanciados. Estaban los que decían que gobierne un rey, los que no, los que cuando eligieron a Shaul dijeron sí, vayamos con Shaul, los que dijeron no, Shaul no. Bueno, ahora que está la primera victoria de Shaul, los que defendieron a Shaul y los que apoyaron a Shaul quieren salir a perseguir a los que criticaron a Shaul. Típico, ¿no? De los seres humanos, como ahora van a empezar a perseguir a todos los del gobierno que salen y van ahora por un tiempito a apoyar y defender al gobierno que entra, hasta que el gobierno que entra pierde un poquito de legitimidad porque comete algunos errores o porque tome medidas equivocadas o porque muestre corrupción y ahí van a aparecer de vuelta al revés, típico del ser humano. Somos, como decían en el fútbol, exitistas o resultadistas, ¿no? Cuando las cosas salen bien, todos se alinean atrás del que encabeza los triunfos. Cuando las cosas salen mal, aparecen todos los conflictos. Pero lo que vemos en este relato es que cuando empiezan a salir las cosas bien, los que apostaron por el que hace las cosas bien, quieren tener un lugar de preeminencia por sobre los que no apostaron. Es como que ahora, supongamos, ¿no? Ojalá pase, pero no tengo muchas expectativas. Milei empieza a hacer un excelente gobierno y haga las cosas bien y tome buenas medidas. Es como que los que lo votaron salgan a la calle a ver quiénes eran los que no votaron, a ver quiénes eran los que decían que Milei no iba a poder. Vayamos y cantémosle en la cara que Milei está haciendo las cosas. Hay como esa búsqueda de legitimidad de tu decisión y del fracaso del otro, ¿no? Pero ¿qué debería hacer un buen líder? ¿Qué hace un buen líder frente a esas situaciones? El líder egoísta, egocéntrico, tiene que decir, sí, defiéndanme y pasamos a perseguir. Y el verdadero líder tiene que decir, no, a mí me votó una parte del pueblo, pero una vez que me eligen en mi cargo, yo soy el presidente de todos, no de los que me votaron. Bueno, Shaul acá tiene que calmar las aguas para decir, no, empieza una nueva etapa. Y el rey soy yo, y soy el rey de todos, no de los que me apoyaron de entrada. Es la única manera de construir un país, un Estado, una unidad nacional. Pero Shaul dijo, nadie será muerto en este día, porque hoy el Señor ha obrado salvación en Israel. Shaul elige el camino de la unidad nacional, que lo podríamos comparar, si ahora quieren, terminamos el capítulo con un poquito con lo que está pasando hoy en Israel. Entonces Shmuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal y renovemos el reino allí. Es decir, que Shmuel sabe que el primer acto de verter el aceite sobre Shaul no alcanzó. Que cuando lo ungió como rey por primera vez fue un acto formal, pero no real. Y ahora que tiene su primer victoria militar y que le permitió al pueblo reconocer en Shaul la virtud por la cual fue puesto ahí, recién ahora están preparados para ungir al rey el pueblo y no solamente el profeta. Y además, recién ahora, Shaul muestra que tiene pasta para rey, cuando no sale a vengar a los que no lo apoyaron, sino que une al pueblo atrás de su reinado, mandato o poder. Entonces empiezan a sentar las bases para que nazca el reino de Israel y para que este reino de Israel pueda empezar a mostrar una manera distinta de funcionamiento de nuestro pueblo. Ahí tenemos una pregunta de Pato que no la vi, no llegué a verla precisa. ¿Por qué dice en este día? Vamos a volver al texto. Entonces Samuel dijo al pueblo, venid, vayamos a Gilgal, renovemos el reino allí. ¿Dónde me hablas? El capítulo anterior, el versículo anterior, nadie será muerto. Ah, nadie será muerto en este día. No, porque eh, es el día que tienen que celebrar la victoria de la guerra anterior y la gente dice, bueno, vayamos a matar, siguen con el ímpetu del triunfo y quieren ahora ajusticiar a los que se habían opuesto al rey y Shaul dice, no, que en este día nadie sea muerto. En algunos textos de la Torá, Pato,
en este día habla de alguna festividad. Hay un caso muy fuerte en el día de Yosef, cuando se quedan sola con la esposa de su jefe, con Potifara. El texto habla de en este día y los rabinos dicen en este día es una festividad del mundo egipcio y por eso se habían ido todos a la festividad y por eso se quedó solo Yosef con la esposa de su jefe y ahí se ve la explicación de por qué. A veces la frase en este día habla de algún día de festividad o especial. Pero acá creo que es este día, yo lo leo como este día es este día, el día de la victoria sobre tu enemigo, no lo transformes en un día de revancha. En este día que tenemos que celebrar que el pueblo se unió y derrotó a un enemigo, no tiene que haber muertes propias. Eh, yo lo leo en ese sentido. Quería decirles que esto lo podemos conectar un poquito con lo que pasa hoy en Israel. Israel también viene de una división en dos que todavía no terminó. Y también hubo un enemigo externo que nos permitió unirnos bajo una amenaza mayor. Y hoy tenemos un gobierno de semi-unidad en Israel. Digo semi-unidad porque no se logró un gobierno con todos los partidos de la oposición ni con los principales. Pero tenemos un gabinete de guerra compuesto por 3 personas y un gobierno de semi-unidad, en donde Gallant y Gantz ingresaron a este gobierno sin ser parte y toman las decisiones junto con Netanyahu de la guerra. Y tenemos un intento de dejar de lado las diferencias internas en pos de hacer frente a una amenaza externa mucho mayor. Ahí estamos hoy. En esa situación está hoy Israel. La gran pregunta que uno puede hacerse, y quizás nadie tenga respuestas, o quizás Mónica tenga un poquito más de información estando allá, es en un horizonte de mediano plazo, cuando en algún momento baje la sensación de amenaza del conflicto, cuando se logre algún alto el fuego importante y se empiece a trabajar en la reconstrucción. ¿Significa que habremos aprendido que las diferencias nos debilitan y permiten ataques externos? ¿O volverán a aflorar esas diferencias que parecían insalvables hace 3 meses atrás? Y volveremos a pelear entre nosotros con la ceguera de no ver que hay peligro mayor afuera que nos acecha. ¿Alguien tiene respuesta a este dilema? Mónica, ¿tienes alguna hipótesis? Yo creo que las diferencias hacen a un proyecto de país y es a dos proyectos de país y son proyectos muy, muy diferentes. Eh, no sé qué decir. Yo no soy muy optimista en cuanto a que haya un camino del medio. Ojalá, ojalá que sí. Cuando decís no sos muy optimista, decís tal vez cuando desaparezca esta amenaza inminente externa, vuelvas a aflorar la división interna. Sí, sobre todo debido a todo lo que pasó, hay mucho enojo, mucho, mucho enojo contra el gobierno de coalición, contra el gobierno de Netanyahu. Ok. Pato, De todas formas, perdón, yo entiendo que no hay respuesta como vos decís, Fabi, pero a esta altura de la vida y con el privilegio de haber concluido 51 años de quirófano, tenemos que hacer lo posible para intentar hacerlo. ok. Pato, No, yo lo que veo es teniendo, o sea, somos un pueblo que tenemos el Tanaj y tenemos la historia reciente de la Shoah y todo lo que pasó, de los pogrom, de la Edad Media. ¿Cómo no aprendemos? Y cómo volvemos a hacer siempre lo mismo. Y vos dijiste el otro día en la última clase un número que a mí me dejó en la cabeza, que son más señales y más señales, que eran los 300.000 soldados que juntó Shaul
acción militar, que es exactamente lo mismo que pasó el 7 de octubre. Y no sé, somos un pueblo que tenemos todo ahí al alcance de nuestros ojos, nuestra cabeza, y no lo vemos. No, no, o sea, no hay nadie que nos pueda hacer cambiar ¿Ven? ese círculo que Hola. vivimos de historia a historia. Yo diría que es inherente al ser humano, ¿no? Porque no solamente nos pasa a nosotros, sino que en general al ser humano le pasa que es cíclico, que te parece que no va a volver a pasar, y cíclicamente se repiten errores, me parece. O sea, si comparás, no es solamente creo que al pueblo judío, que nos pasa solo a nosotros, me parece que el ser humano reitera los errores. Sí, a ver, hay visiones desde los dos lados, ¿no? Por un lado, un poquito más optimistas o un poquito más implorativas de ver realmente todo lo que está a nuestro alcance para no dejarnos vencer o derrotar internamente, más las miradas un poquito más pesimistas o casi realistas, tanto de Mónica como Andrés en el chat, que hablan de que la historia muestra que en general, cuando desaparecen las amenazas reales externas, afloran las diferencias internas inexorablemente. Y coincido obviamente con la mirada esta de decir que tenemos señales de todo tipo. Hay enseñanza y sabiduría frente a nosotros para darnos cuenta, pero generalmente es más fuerte el, el aferrarte a tu ego, que te da una identidad porque estás en contra del otro, que ceder y pensar que si cambias tu idea, entonces dejas de ser quien sos y no tenés más identidad, y entonces la defendés con uñas y dientes, y ahí te peleas con tu prójimo para defender esa idea. Ernesto había levantado la mano, me pareció. Sí, sí, pero bueno, ya me estaba desinflando. No, a ver, en lo más en lo que más simple se me ocurre en el matrimonio, en la pareja, las diferencias son siempre hay diferencias y es inherente, como decía Silvia, también al ser humano. Cuando convivís con alguien o tenés relación con alguien, siempre va a haber diferencias. El tema es qué actitud vas a tener frente a las diferencias y tratar de suavizarlas o superarlas o buscar una instancia mejor, pero las diferencias son típicas, naturales, me parece. No, en mi caso no, pero bueno, Bueno, está bien, hay casos. siempre tiene razón mi mujer, no hay diferencia. Eh, Alguien levantó la mano y no veo. Andrés. Yo, yo, lo que yo veo es que eh, ya el gobierno en Israel hay muchísimos partidos. Si es complicado, como decía, en un matrimonio donde hay dos personas, pon, ahora se han puesto de acuerdo, ni siquiera con la guerra se ha conseguido que todos los partidos se pongan de acuerdo y entren en el gobierno. Si en este caso tan grave no se ha conseguido, pienso, y creo que soy realista, que siendo tantos los partidos políticos que hay, es muy difícil, por no decir imposible, que luego eh, puedan vivir juntos o convivir juntos y más con la rotura, con la grieta esa que también había hablado que hay dentro del país. O sea, que es que yo lo veo no difícil, lo veo imposible. O sea, no le doy casi ninguna posibilidad. Sí, igual yo entiendo lo que decís y algunas cosas coincido, pero quiero agregar un concepto y después si quieren seguimos adelante. No hay que pasar de una visión realista a un ideal absoluto. No estamos pidiendo o esperando que haya una unidad total en Israel y que todos los judíos se quieran y se reconozcan y vayan de la mano juntos a votar. Tiene que haber de partidos políticos, tiene que haber diferencias, tiene que haber matices, tiene que haber confrontación de ideas y es sano que pase eso y está bien que pase eso. Lo que no debiera pasar es que se junten ideas extremas, que es lo que pasó en el último gobierno, por reunidas a través de un liderazgo desesperado por mantenerse en el poder, que
está dispuesto a cualquier cosa y las miradas extremas obtienen lo que quieren obtener de su propia mirada sin importarles el bien del país en general y llegan a un gobierno absolutamente fuera de lo que es la tradición israelí de gobierno. Eso es lo que para mí no debería volver a pasar. Ahora, que haya diferencias y que Yair Lapid haya dicho yo no entro a este gobierno, pero no hago oposición, y es el principal referente de la oposición, y tiene una mirada constructiva, no es grave. No está ahí nuestra perdición. Nuestra perdición está cuando en el gobierno se sientan partidos que ponen las cosas en blanco y negro con fundamentalismos extremos y con miradas descalificantes de los demás. Entonces hay que volver a recuperar un gobierno de coaliciones entre partidos políticos que tengan puntos en común y que esos puntos en común sean expuestos a la sociedad para que las sociedades voten y elijan si es un poquito más a la derecha, si es un poco más a la izquierda, si tenemos estas condiciones para negociar o tenemos estas otras para negociar, si entendemos que la economía debería ir un poquito más por acá o debería ir por allá, y no estos movimientos extremistas que llegan al gobierno con minorías tremendas, pero por el sistema político de Israel y por la desesperación de Netanyahu. Pero bueno, nada, miradas distintas de lo que podríamos esperar. Ya veremos, que nos sorprenda el futuro. Bueno, leemos el último y cambiamos de capítulo. Y se fueron todo el pueblo de Gilad y allí hicieron rey, perdón, y fue todo el pueblo a Gilgal, no a Gilad, a Gilgal, y allí hicieron rey a Shaul delante del Señor en Gilgal. Allí también brindaron ofrendas delante del Señor y se regocijaron grandemente allí Shaul y todos los hombres de Israel. ¿Alguien sabe qué es Galgal o Gilgal, que es la misma palabra en hebreo? ¿Qué es Gal en hebreo? ¿No es calavera? No, Rueda. ¿La calavera? rueda. Gal es ola o rueda. Entonces, gal es como si fueran dos olas o dos ruedas o una rueda que va girando. Es como el segundo ciclo, es la segunda elección. Y por eso me gusta más acá la traducción de ola. Es como que la primera ola fue la que hizo Shaul con Shmuel y esta segunda ola es el pueblo entero ungiendo como rey a Shaul. Y si bien estamos hablando de un profeta y de un pueblo que cree en Dios, hasta que el pueblo no lo hizo rey y fue todo el pueblo y allí hicieron rey a Shaul delante de Dios. No fue Dios el que hizo rey a Shaul para el pueblo, es el pueblo el que hizo rey a Shaul delante de Dios. Y ahí es cuando realmente se empieza a consolidar el reino de Shaul. Acá empieza. Creo que Tomás, alguien ponía en el chat, que también nos hace acordar de que no hubo nunca más de 75 años de autogobierno judío y acá está empezando ese primer ciclo de autogobierno judío. Pato. ¿Tiene alguna relación con el becerro de oro o algo, o sea, santificar o proclamar ahora a un hombre delante de, de Adonai, algo parecido con el becerro de oro o nada que ver? No, nada que ver porque Dios no se enoja, no está en contra y tampoco lo proclaman como algo sagrado. Lo erigen rey. Le dan, a ver, el pueblo judío fue al profeta, le dijeron, queremos un rey. Y el profeta accedió. Y el profeta eligió un candidato y el profeta lo ungió. El pueblo, como descree siempre todo, descree de Dios, nos sacó de Egipto y seguimos descreyendo en el desierto, y nos hizo entrar a la tierra de Israel y seguimos descreyendo porque es parte de la naturaleza, a ese rey que ungió Dios no le pusieron muchas fichas. Pero cuando empieza el ejercicio de ese reinado y hace las cosas bien, el pueblo reconoce y unge a ese mismo rey que había. Entonces, esto no está criticado por abodazara, por idolatría de parte del pueblo, sino que acá lo que hay siempre es un pueblo que nunca termina de confiar, que nunca cree
y que permanentemente está jugando al límite, ¿no? Esa es la actitud. Pero en este caso, acompaña la decisión que había tomado Dios. Y dijo Shmuel a todo Israel: He aquí, yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis, y he puesto un rey sobre vosotros. Claro, acuérdense, antes del rey, el profeta conducía al pueblo, o tenía un rol de liderazgo muy importante. Fue el pueblo, le dijo al profeta: danos un rey. El pueblo mucho no quería, no le quedó otro, a Dios le dijo: hazle caso. Lo unge rey, el pueblo sigue sin creer en el rey hace una primera guerra, el pueblo cree en el rey. ¿Y ahora cuál es el lugar del profeta? ¿Saben cuál es? La jubilación. O sea, el profeta ahora va a sentir que no tiene más nada que hacer y tiene que cerrar su etapa de profeta. Después van a venir otros profetas y vamos a estudiar otros profetas que van a nacer con el reinado ya establecido. Y entonces, ¿cuál va a ser la función de un profeta frente al reinado? Control, crítica, exigencia, demanda, denuncia. Ese va a ser el nuevo profeta después de Shmuel. No es la función de Shmuel. Shmuel condujo al pueblo hasta que puso un profeta. Y termina su mandato importante desde la existencia del reinado. Pero a partir de la existencia del reinado van a ser un nuevo profeta. Y entonces el pueblo judío nos enseña con esto algo fantástico. El poder siempre tiene que tener límites. No hay que darle nunca a nadie un poder absoluto. ¿Se establece un reinado que lo elige Dios y que va a ser hereditario? Bueno, que aparezca una figura que esté siempre atenta a ver con ojo crítico lo que está haciendo esa persona. Nunca le des a nadie un lugar que no tenga ningún tipo de contrapeso o de control. Pero acá está Shmuel habiendo concluido su tarea. Y aquí, ahora el rey va delante de vosotros. Antes iba yo, no lo dice el texto, pero ahora el rey es el que va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos, he aquí, están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Es un discurso de despedida. ¿Lo ven como empieza a sentar las bases para poder irse? Porque también siente que no tiene más lugar. Es un discurso de despedida y es un llanto. Es un cierre de etapa con dolor. Porque ustedes lo pidieron y porque yo ocupaba un lugar y ya no lo ocupo más, pero también ya estoy viejo y ya mis hijos tampoco ocupan mi lugar. Aquí estoy. Testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey o a quién he quitado asno? ¿A quién he oprimido o a quién he favorecido? ¿De mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. ¿Cuánta gente puede hacer esto? ¿Cuántos políticos pueden hacer esto? ¿Se imaginan a Alberto ahora públicamente diciendo: a ver, digan, ¿quién tiene una crítica para mí? Bueno, cuando vos te comportás en la vida correctamente, te vas a retirar de la vida activa correctamente. Tenemos que aprender mucho de esto, porque uno después quiere estar tranquilo y quiere vivir tranquilo. Y cuando uno hace las cosas bien, puede vivir tranquilo. Y Shmuel no tiene ningún reparo en pararse frente a un pueblo entero y ponerse a ser juzgado y exponerse a una mirada crítica sin vergüenza y sin problema. Y nosotros tenemos hoy clases dirigenciales que no pueden a veces ni subir un avión porque son abucheados por la gente. No pueden caminar por la calle ni entrar a un restaurante porque tienen miedo de ser abucheados. ¿Cómo los ciega el poder? Que en busca de ese poder, después no pueden hacer las cosas que ese poder les permite hacer.
porque para obtenerlo tuvieron que transgredir todas las normas de ética y de buen comportamiento. Entonces vivamos una vida tal que cuando nos retiremos de nuestra vida económicamente activa, cuando dejemos de ejercer el rol, podamos pararnos y decir, yo fui médico, ¿quién tiene para decir que no me comporté éticamente? Yo fui anestesista, ¿quién tiene para decir que yo no me... Estoy nombrando gente que acá que sé que se retiró de sus trabajos profesionales en corto plazo. Bueno, algún día espero yo poder decir, bueno, yo fui rabino de Lambrot. ¿A qué Zoom falté? ¿En qué Zoom no estuve? Bueno, van a encontrar algunos que no vi. Pero obviamente que uno tiene que poder llevar adelante una vida tal y desarrollar su rol de forma tal de poder retirarse con la tranquilidad de haber hecho las cosas, por lo menos éticas, aunque no siempre bien, porque todos nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas, eso seguro, todos cometemos errores. El tema es no haber hecho cosas en contra de la ley. Y ellos dijeron, tú no nos has oprimido, ni has favorecido, y no has tomado nada de mano de ningún hombre. Y les respondió, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día, que nada habéis hallado en mi mano, y dijo, testigo es. Acá aparece la otra, quizás, motivación de Shmuel para hacer esto. Porque por un lado, él tiene que cerrar su recorrido, cerrar su lugar, para hacerlo quiere irse con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, pero quizás hay algo más acá. Porque hace referencia no solamente a que escucha al pueblo, sino que está haciendo todo esto para que lo escuche Shaul. Y acá, me parece a mí, hay una intención educativa de Shmuel con Shaul. Shaul está empezando y tiene por delante la tarea imperiosa de conducir al pueblo, cosa que hizo hasta ese momento Shmuel. Lo que le quiere decir a Shaul en ese momento para mí es, Shaul, cuando vos te retires, tenés que poder decir lo mismo que yo digo acá. Ojo, que el poder no ciegue tu límite moral y ético. Tenés que tener presente que en algún momento, sin poder, te vas a parar frente al pueblo y vas a decir, che, ¿hice las cosas bien? Porque quienes tienen poder transitoriamente creen que lo van a tener siempre. Y nadie reconoce, cuando está en su mejor momento, que ya va a llegar el momento en que no lo tenga. Y es ahí donde uno tiene que pensar para cuando eso ocurra, uno esté tranquilo con quién es y con lo que hizo. Tomás o Irene, no sé. Y perdón, ¿por qué contra vosotros? ¿Por qué contra? Jehová, En el texto. el texto dice, es testigo contra vosotros. El Señor es testigo contra vosotros. Mira, si, lo busco en hebreo. Si dice neged en hebreo es porque es la forma de hablar, no es. Espera que ahí lo cambio al hebreo para entender cómo dice el texto. Vayomer Alejem, Ed Adonai Beed. No, ni siquiera el texto dice en contra, mira, de esta traducción. Dice, testigo Adonai, Ed Adonai, Bajem, sobre ustedes. Ahora sí, ahora se entiende. Sí, es una traducción que no es muy feliz, me parece. Mirá, generalmente cuando dice en contra dice neged en hebreo, pero no dice eso. Así que es más un problema de traducción que otra cosa, Tomás. Bueno, entonces los pone a Dios como testigo y el 5 que hemos leído ya, ¿no? Sí, y el 6, no, el 6 no lo leímos, ¿correcto? Testigo fue lo último. Perfecto. Y dijo Shmuel al pueblo, el Señor, el que hizo a Moshe y a Aarón, el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto, ahora pues presentaos para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todas las obras de justicia del Señor que él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob vino a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor,
el Señor envió a Moshe, a Aarón, sacaron a nuestro padre de Egipto, los establecieron en este lugar, pero ellos olvidaron al Señor tu Dios, y Él los entregó en manos de Sisra, jefe de los ejércitos de Hatzor, y en manos de los Plishtim, y en manos del rey de Moab, y pelearon contra ellos, y clamaron al Señor, y dijeron, hemos pecado porque hemos abandonado al Señor, y hemos servido a los Baales y a los Ashtarot, y ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jeroboal, a Abedón, a Jefté y a Shmuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Cuando visteis que Nahash, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor vuestro Dios es vuestro rey. Ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido, el que habéis pedido, he aquí que el Señor ha puesto sobre vosotros un rey. Lo leí todo de corrido, esperen que no puedo salir, ahí está. Lo leí todo de corrido por algo muy sencillo. Todo este bloque es un bloque clásico de los textos judíos, que es súper importante en la concepción de vida nuestra y que en los últimos tiempos modernos se fue perdiendo. ¿Qué es? Cuando vos querés ver una situación, tenés que verla en perspectiva. El mundo no empezó ayer. Esto es aplicable a todo. Cuando vos te levantás a la mañana y tenés un intercambio con alguien que vive con vos en tu casa, y de repente de la nada te recontra grita porque vos dijiste algo, vos decís, che, este está loco. Dije A y me gritó y me ladró, es un loco, es un Michigan. Esa es una mirada. Y ampliar perspectiva es, a ver, ¿qué lo hizo decirme todo esto a mí? ¿Es un desequilibrado que todo el tiempo grita a todo el mundo? ¿O me gritó a mí porque ayer, la semana pasada y el mes pasado hice algo que lo vengo repitiendo y ahora por quinta vez me grita, no por lo que dije ahora, sino por lo de ayer, la semana pasada? Generalmente queremos explicar una foto, pero la verdad es que hay que ver la película. Las cosas no empezaron con vos hoy, vienen de antes y llegan a un punto por una evolución. Entonces, ahora que está empezando una nueva etapa, sería erróneo decir por parte de Shmuel, bueno, a partir de hoy hay un rey porque la semana pasada ustedes me pidieron un rey. No, lo que tiene que decir Shmuel, para poner todo perspectiva, es, ¿saben qué? Esta historia empezó hace mucho. Empezó con Jacob, empezó con Yosef, empezó con Egipto. Dios los sacó de Egipto y ustedes después se rebelaron y Dios le mandó los profetas y los jueces y ustedes no creyeron en ellos. Y ahora hay todo un maíz previo que tenés que tener en cuenta. Entonces, esto que está pasando acá es lo que el judaísmo nos invita a hacer siempre. Amigos, tengan memoria. La historia cuenta. ¿Cómo llegaste hoy a ser quien sos? Depende de los acontecimientos que tuviste que enfrentar, no la semana pasada solamente, sino el año pasado, la década pasada, la infancia. Es imperativo saber mirar hacia atrás y recordar tu historia. Por eso el pueblo judío transformó la memoria en una mitzvah. Es obligatorio hacer memoria. No es optativo, no depende de vos. Me quedé enganchado porque Andrés está preguntando si en el verano siguen algunos cursos. La verdad es que enero y febrero no hay casi cursos de Tanaj en Lambrot. Momentos de planificación del año, de un poco de vacaciones y demás. No solemos tener espacios de estudio en el verano. Puede haber alguna clase suelta, pero no cursos completos. Entonces, volviendo para cerrar el encuentro de hoy, Shmuel le dio a Shaul la perspectiva para decirle, Shaul, la vida del pueblo de Israel no empezó con vos. Vos no sos
el único que cuenta en la historia del pueblo de Israel. Miren si cada uno de nosotros hiciera lo mismo en el lugar que le toca ocupar. La historia de Lambrot no empezó conmigo. Yo no puedo creer que lo que está pasando en Lambrot tiene que ver conmigo. Está pasando en Lambrot tiene que ver conmigo y tiene que ver con lo que hicieron los anteriores que estuvieron antes que yo para permitirme a mí hacer mi tarea, y con eso me dejaron enseñanzas, me marcaron la cancha, me dejaron instalaciones, me dejaron cultura, me dejaron chicos que crecieron con valores, que hoy son adultos, que están presenciando Lambrot, pero muchos de ellos fueron educados por el rabino anterior cuando iban a los campamentos o cuando iban a las actividades o cuando iban a los servicios. Nada, la vida siempre tiene que tener la posibilidad de ser analizada en perspectiva y con amplitud. Y tenés que poder ver una película y no una foto. Y eso te va a permitir entender mucho más a la gente que vive alrededor tuyo. Cuando quieras concluir que hacen algo por la foto del último día, generalmente te vas a equivocar. Hay que ampliar la mirada y entender qué pasó antes para que eso denote o detone la reacción última. Bueno, último encuentro, jueves que viene, cerraremos en algo el gobierno de Shaul y en marzo retomaremos con Shaul, David y Shlomo. Bueno, que termine bien el día, Shabbat Shalom para mañana y nos vemos. Chao, Shabbat Shalom. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.